Vamos a ver algunas de las configuraciones que podemos realizar en el equipo. Primero que nada tenemos esta pantalla que nos permite configurar todos los parámetros eléctricos internos de este y al mismo tiempo visualizar todas las medidas que se están tomando en ese momento. Por ejemplo, en este momento tenemos conectada la entrada de corriente AC, lo cual nos indica con este icono y nos dice que la entrada de corriente nos está cargando la batería en este momento. Y también lo indica con el LED que se prende aquí en la parte del medio. El primer LED nos indica si el equipo está en modo de entrega de corriente, bien sea por corriente alterna de entrada o por inversor, es decir, por batería. Y el otro LED nos indica si hay un error de falla, el cual nos indica el número en la pantalla y mediante el manual podemos ver qué tipo de falla nos está presentando. Vamos a encender la salida de corriente alterna usando el switch. Y ahora vemos que tenemos este nuevo icono, el cual nos dice que se está enviando corriente a la salida o carga conectada. Al mismo tiempo nos dice, mediante este porcentaje, la capacidad máxima de entrega que estamos realizando en este momento. Como no tenemos nada conectado, pues está al mínimo. Aquí podemos ver el voltaje de entrada, que es de 112 voltios, y el voltaje de salida. Si pulsamos en el botón down, vamos a poder ver otros parámetros. Por ejemplo, aquí nos muestra la frecuencia de la corriente alterna de entrada, en este caso 60 Hz. Aquí nos mostraría el voltaje de entrega de los paneles solares en caso de tenerlos conectados. Aquí nos dice el voltaje al cual están las baterías en este momento. Ahora de este lado nos dice la frecuencia de salida de corriente alterna. Aquí nos dice el porcentaje de carga conectada que tenemos. Como no tenemos nada conectado, pues aparece en 0%. Nos dice los voltiamperios de la carga, los vatios de la carga, los amperios de consumo y por último la versión de la pantalla de configuración. Ahora volvemos al principio. Para entrar al modo de configuración dejamos pulsado la tecla Enter y vemos que nos aparecen estos parámetros. Con la tecla Down y Up podemos ir cambiando de número y a medida que cambiamos de número podemos cambiar la opción del parámetro para configurarlo según los requerimientos que queremos nosotros en ese momento. Los parámetros más importantes que vamos a configurar aquí van a ser los siguientes. En primer lugar, en el parámetro 1 tenemos lo que sería la prioridad de entrega de carga. Cuando está seleccionado en UTI, está seleccionado para que la entrada de corriente alterna sea la que alimente a la carga como prioridad y en segundo plano a la batería. Cuando está seleccionado en SOL, está configurado para que el panel solar sea quien entregue la carga a la salida. Únicamente se utilizará la batería cuando la entrada del panel solar no sea suficiente para alimentar la carga, y a su vez se utilizará la entrada de corriente alterna únicamente cuando el panel solar no esté disponible y la batería esté por debajo de su voltaje mínimo. Tenemos el parámetro SBU, el cual alimentará la salida por panel solar y se utilizará la batería y la entrada de corriente alterna en caso de que la batería esté totalmente descargada o por debajo de su punto mínimo de voltaje. La diferencia entre este parámetro y este es que en este en específico podremos utilizar todas las entradas a la vez.
En cambio, en este otro se utilizará únicamente la entrada de corriente alterna cuando el panel solar no esté disponible y la batería esté por debajo de su nivel mínimo de voltaje. Ahora sí, vamos al parámetro número 5. Aquí configuramos lo que sería el tipo de batería que estamos utilizando. Presionamos Enter. Podemos cambiar entre baterías AGM, donde se comprenden las baterías de tipo de gel, y las baterías FLD o flooded, que entrarían las baterías de plomo ácido. Cuando no vamos a utilizar ninguna de estas baterías, debemos cambiar a lo que sería USE, que hace referencia a una batería personalizada según el tipo que estamos utilizando. Allí debemos tomar en cuenta la condición y elementos de la batería para configurarla según los parámetros que ésta requiera. Véase voltaje mínimo de carga, voltaje máximo de carga, voltaje flotante y voltaje a granel o buco. Parámetros que podemos configurar en el resto de configuraciones del menú. Para más información, véase manual del equipo.